Muy buenas tardes, mi nombre es Héctor Emilio Ibargüen Ramírez, estudiante del programa de especialización en gestión psicosocial en contexto del trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto Virtual, área Investigación 2, segundo semestre. A continuación realizaré una breve explicación sobre el análisis de los datos en la ruta cuantitativa que hemos tenido en cuenta en el trabajo de investigación que estamos realizando para obtener el título de especialista en gestión psicosocial. ¿Qué es el análisis cuantitativo? El análisis cuantitativo es un mecanismo que emplea técnicas variadas de la estadística y la matemática. Por lo general, implica el uso de datos numéricos con el propósito principal de identificar medidas que puedan comparecer entre sí, así también como examinar las interconexiones entre las distintas variables. ¿De qué depende un análisis cuantitativo de datos? El análisis cuantitativo varía según cada investigación en particular. Sin embargo, es posible indicar una serie de elementos a considerar como 1. La definición y alcance de los problemas de investigación. 2. Podemos tener el tema específico objeto de estudio. 3. El objetivo general específico o prácticos establecidos. 4. La hipótesis formulada para la investigación. 5. Las variables identificadas y su naturaleza. 6. Los métodos y herramientas utilizadas para recopilar los datos. 7. La naturaleza, cantidad y diversidad de los datos específicos recopilados. 8. Los recursos humanos y materiales disponibles para llevar a cabo el análisis. Y por último, y no menos importante, la disponibilidad de software informativo, bases de datos y programas específicos computarizados. ¿Cuál es el proceso del análisis cuantitativo de datos? Bueno, el proceso de análisis cuantitativo de datos está compuesto por 8 fases. Estas fases son: fase 1, seleccionar el software apropiado y disponible para analizar los datos. La fase 2 está en ejecutar el programa que puede ser el SPSS, Minitab, el STATS, el Excel, el SAS u otro equivalente. La fase 3 dice que debe ser revisar la matriz donde se encuentran los datos codificados para asegurar de una vez por todas que no haya errores. La fase 4, evaluar la confiabilidad y validez de la aplicación del instrumento de medición, uno o varios. Fase 5, explorar los datos. Este proceso de exploración se hace a través de analizar descriptivamente los datos por variable y visualizar los datos por variables. La fase 6, analizar mediante pruebas estadísticas la hipótesis planteada y visualizar la posibilidad de generalizar resultados. La fase 7, realizar análisis adicionales, que puede haber que pronto haya cómo hacer otro análisis. Y la fase 8 es preparar los resultados para presentarlos a través de tablas, gráficas, figuras, cuadros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, continuando con el proceso de análisis cuantitativo, podemos por otro lado decir que el análisis se efectúa también considerando los niveles de medición de las variables y mediante estadísticas que pueden ser inferencial. ¿Qué es esto inferencial? Pues la inferencial es una rama de la estadística que se enfoca en hacer conclusiones y generalizaciones sobre una población a partir de la información obtenida de una muestra de la misma. ¿Para qué? Para estimar parámetros y probar hipótesis. Se pueden encontrar 3 tipos de análisis a partir de la aplicación de la estadística inferencial. Uno de ellos es el análisis multivariados. El análisis
multivariante es aquel que se utiliza cuando hay más de 3 variables involucradas y el contexto de su contenido no es claro. Algunos métodos estadísticos multivariados son análisis de varianza factorial, o sea, ANOVA de varios factores, análisis de covarianza, o sea, ANCOVA, la regresión múltiple, el análisis multivariado de varianza, MANOVA, análisis lineal de patrones, PATH, análisis discriminante, distancia euclidiana y ecuaciones estructurales. Otro de los análisis de la aplicación de la estadística diferencial es el análisis paramétrico. Para realizar análisis paramétrico debe partirse de los siguientes supuestos. 1. La distribución poblacional de la variable dependiente es normal. Eso quiere decir que el universo que se ha tenido en cuenta tiene una distribución normal. 2. El nivel de medición de las variables es por intervalo o razón. Y 3. Cuando 2 o más poblaciones son estudiadas, tienen una varianza homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que la población en cuestión posee una dispersión similar en su distribución. ¿Listo? Existen diversas pruebas paramétricas, pero las más utilizadas son coeficiente de correlación de Pearson y regresión lineal. ¿Qué dice esto? Planteamiento e hipótesis correlacionales y causales. Otra de esas pruebas es la prueba T, o sea, planteamiento e hipótesis de comparaciones de dos grupos en sus medias y distribuciones. Otra prueba dice que es la prueba de contraste de la diferencia de proporciones, que dicen que el planteamiento de hipótesis de comparación de dos grupos en porcentajes o proporciones. El análisis de varianza unidireccional, ANOVA, en un sentido, planteamientos e hipótesis de comparación de dos o más grupos en sus distribuciones. Análisis de varianza factorial, ANOVA, o sea, planteamiento e hipótesis correlacionales, causales y de comparación de varios grupos. Y por último, análisis de covarianza, ANCOVA, planteamientos e hipótesis correlacionales, causales y de comparación de varios grupos. El tercer análisis de la aplicación de la estadística diferencial es el análisis no paramétrico, datos nominales y ordinales. Para realizar los análisis no paramétricos, parte de las siguientes consideraciones. 1. La mayoría de estos análisis no requieren de presupuesto acerca de la forma de la distribución poblacional, pues se acepta distribuciones no normales, como quiere decir, distribuciones pueden ser libres. 2. Las variables no necesariamente tienen que estar medidas en un nivel por intervalos o por razón. Pueden ser analizar datos nominales u ordinales. Las pruebas no paramétricas más utilizadas son la chi cuadrada o x a la 2, los coeficientes de correlación e independencia para tabulaciones cruzadas, los coeficientes de correlación por rangos ordenados de Spearman y Kendall, y por último los coeficientes de correlación entre variables con distintos niveles de medición. Otra de las ramas de la estadística es la descriptiva.
La estadística descriptiva o análisis exploratorio de datos ofrece modos de presentar y evaluar las características principales de los datos a través de las tablas, gráficos y medidas resúmenes. A través de estas se pueden llevar a cabo distribución de frecuencia, medidas de tendencia central como la media, la mediana, la moda, medidas de varianza como el rango, desviación estándar y varianza a través de gráficos y puntuaciones Z.